¿Qué son los ELISAs multiplexados y cómo los usamos en inmunología? Pues bien, para entenderlo, recordemos el ejemplo anterior. Te he de querer mientras viva es una coplaza interpretada por diferentes artistas como Marifé de Triana o Estrella Morente con Paco de Lucía. En esta canción hay un momento que dice: y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. Y como nos preocupamos un poco, decidimos hacer un hemograma, aunque salió todo perfecto. La cosa es que no nos quedamos satisfechos. Es posible que esta frase sea una metáfora, pero quizá haya algo más que no hayamos visto, porque la sangre no puede doler al no estar inervada. Así que, ¿qué otras cosas podemos mirar? Como las analíticas han salido bien, podemos mirar más cosas, como por ejemplo las subpoblaciones de leucocitos por citometría de flujo. Esta técnica nos permite separar diferentes tipos de poblaciones celulares según ciertos marcadores, como por ejemplo linfocitos y monocitos. Y dentro de estas poblaciones podemos ver subpoblaciones más finas como linfocito CD4 y CD8, entre otros. La cosa es que esta técnica es muy extensa, y eso lo dejaremos para otro bloque. Hoy vamos a mirar otra cosa en la sangre, las citoquinas y quimioquinas sanguíneas. Y esto lo haremos con técnicas de ELISA multiplexado. ¿Y qué es eso de multiplexado? Pues básicamente que podemos analizar simultáneamente muchas de estas cosas. Con un ELISA podemos ver una o un par de citoquinas, y con estas técnicas podemos llegar a cientos o miles al mismo tiempo. Así que al lío. Primero de todo, ¿qué detectaremos? Pues bien, lo que miraremos son unas proteínas sanguíneas que se conocen como citoquinas y quimioquinas. Las citoquinas pueden ser así de una manera básica como proinflamatorias, como la IL-1 beta, TNF o el interferón gamma, como antiinflamatorias o más bien reguladoras, como el IL-10 o el TGF beta. Esto de proinflamatorio y antiinflamatorio depende siempre del contexto. Por ejemplo, interferón gamma tiene también otros roles que están relacionados con la tolerancia. Sin embargo, también es otra cosa que analizaremos en detalle otro momento. La cuestión es que estas citoquinas tendrán la función de decirle a otras células lo que tienen que hacer, como por ejemplo decirle a los macrófagos que se activen de forma inflamatoria o decirle a los linfocitos que se conviertan en reguladoras. Esto entre otras muchas cosas. La otra cosa que miraremos son las quimioquinas. Estas son proteínas relacionadas con la atracción de células y migración celular. Por ejemplo, cuando algunas células acaban de ver un virus entrando por una herida y lo detectan, pueden secretar estas proteínas para avisar a otras células que vayan a esta zona a echar un cable. Lo dicho, esto ya lo veremos con más detalle en otro momento. Así que eso, ¿cómo detectamos estas proteínas? Pues bien, queremos ver 40 de ellas. ¿Lo podemos hacer por ELISA? Sí, pero vamos a tardar un montón en analizarlas todas. Así que aquí podemos usar técnicas de multiplexado de ELISA, que hay de varios tipos. Aquí trataremos algunos métodos, pero con lo que avanzan estas cosas, pues en unos años esto ya estará obsoleto. Los primeros métodos son los que se basan en la adherencia de anticuerpos. Estos son los de membrana de nitrocelulosa y los protein array, o más bien los antibody array. Luego están los métodos de bits, que se basan en enganchar anticuerpos específicos a bolitas, y estos son los métodos de CBA y Luminex. Finalmente veremos un método mucho más fancy que es el Olink, y que permite detectar una burrada de cosas al mismo tiempo. Comencemos por los métodos basados en adherencia, y concretamente con el de la membrana de nitrocelulosa. Este método se basa un poquillo en la técnica de Western blot, que también veremos en otro vídeo. La idea es que partimos de una membrana de nitrocelulosa a la cual le enganchamos nuestros diferentes anticuerpos de captura. La gracia aquí es que estos anticuerpos, según lo que detectan, los separaremos en spots, separados los unos de los otros. Así tendremos un spot para los anticuerpos de anti-TNF, otro para los de IL-1 beta y otros para los de interferón gamma, y así para todas las proteínas que queramos detectar. La cosa es que como están separados, nosotros simplemente tenemos que echarle toda la muestra de proteína encima de la membrana y esas proteínas irán al spot que les corresponda. Después implementaremos un sándwich con otro anticuerpo. Lo normal es añadir una mezcla de anticuerpos primarios contra cada proteína diferente, con la particularidad de tener una streptopidina detectable para otro anticuerpo, y luego añadir un anticuerpo secundario anti esta streptopidina. De esta manera nos quitamos un poco la variabilidad que pueda haber entre anticuerpos de detección y la señal. Este anticuerpo secundario tendrá acoplada una proteína de detección como la HRP, la peroxidasa de rábano. Así que eso, hacemos nuestro sándwich de ELISA y le añadimos el sustrato del HRP, que es el luminol. Aquí lo que pasará es que el HRP usará el luminol para producir luz, y esta luz la podremos detectar con un sistema tipo fotografía, o más bien como el cuarto oscuro de revelado de fotografía. Así que cuando revelemos nuestra membrana de nitrocelulosa, veremos algo así: una membrana con muchos puntos negros, que lo que viene a decir es que cuanto más grande sea el punto negro, más proteína había. Y como están ordenaditos los spots y sabemos qué proteína debería detectar cada uno, podemos diferenciar entre, por ejemplo, TNF, IL6 y IL1 beta o lo que queramos. Estas membranas suelen tener spots por duplicados para confirmar la señal y detectar así posibles problemas. O sea, sería raro ver que para la IL1 beta hay un punto muy intenso, pero para su duplicado no. De esta manera podemos hacer un gráfico basado en las intensidades. Una consideración de este método es que es semicuantitativo, por lo tanto aquí solo veremos cantidades relativas de proteínas y podemos decir si alguien tiene más o menos. No podemos sacar la cantidad exacta numérica de esta. Otro punto importante es que cada membrana corresponde a un individuo, lo que puede tener bastante batch effect, y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar. Así que bueno, al final aquí veríamos que entre cantahoras y controles no hay mucha diferencia entre las diferentes citoquinas. Vale, siguiente método de adherencia, antibody array. Este es un método más fino que el anterior y permite detectar más proteínas en más individuos al mismo tiempo. Aquí partimos de una lámina de cristal. En esta lámina imprimiremos nuestros anticuerpos para que formen spots, igual que en el anterior método. Sin embargo, aquí los spots son mucho más pequeños. Lo chulo es que al ser más pequeños podemos usar el cristal para poner múltiples individuos. Por ejemplo, aquí tendríamos 14 pocillos idénticos que tendrán la misma configuración de spots, así que detectarán en esos 14 pocillos lo mismo. Por lo tanto, eliminaremos un poquillo el batch effect. Después la idea es la misma, hacer un sándwich con nuestro primario y el secundario
secundario. Sin embargo, aquí no usaremos el HRP y el revelado fotográfico, sino anticuerpos fluorescentes, y la lectura se hará con una especie de lector de microarrays. El truco es que las casas comerciales tienen sus propias máquinas, por lo tanto es una técnica carilla si tienes que comprarte el kit y la máquina. Por eso, escaneamos la fluorescencia de las láminas de cristal y tenemos una imagen de este tipo, donde cada duplicado de spots corresponde a las proteínas de interés como el interferón o el TNF. Esta lámina también tendrá diferentes controles internos, como de captura, de ruido de fondo y de normalización. Y lo mismo, analizamos exactamente igual las muestras, aunque esta vez no será por intensidad sino por fluorescencia. Este método también es semicuantitativo, por lo tanto eso, solo podremos saber si hay más o menos, no sabremos la concentración exacta de proteína. Vale, pasamos a los métodos de bits. Estos ya son métodos cuantitativos, o sea que sabremos la concentración de la proteína de interés. Ambos métodos están basados en el mismo principio. Usaremos bits o pelotillas que tendrán cada una anticuerpos específicos contra una proteína en particular. Por ejemplo, aquí vemos que tendremos pelotillas anti-TNF, otras que solo tendrán anti-interferón gamma y otras que solo tendrán anti-IL6. Y a partir de aquí, lo que hemos visto antes, añadiremos nuestra mezcla de proteínas, luego el primario anti esa proteína, luego el secundario anti la streptopidina y este último acoplado a la proteína de fluorescencia. La cosa es que entre el CBA y el Luminex hay ciertas diferencias y son de qué están hechas las pelotillas y qué tienen dentro. Vayamos primero al método CBA. Este método usa bits de poliestireno de entre 3 y 8 micrómetros. Además, estas bits tendrán en su interior un fluorocromo de un solo color, como APC o Alexa Fluor 647. Esto nos permitirá detectar las pelotillas. Sin embargo, ¿qué pasa si a las bits les ponemos concentraciones de fluorocromo diferentes? Pues que entonces al analizarlas tendremos tres poblaciones diferentes. Por ejemplo, aquí las bits anti-TNF tienen mucho fluorocromo, así que darán una señal fuerte. Luego las anti-interferón, una concentración media, o sea, una señal media. Y luego las anti-IL6, que tienen poca fluorescencia, una señal baja. Así que en un gráfico veríamos algo así. Distinguiríamos tres poblaciones diferentes. También estas bolitas pueden tener diferentes tamaños, entre 3 y 8 micrómetros. Aquí, por ejemplo, tendríamos las anti-TNF, que son las más grandes, las interferón gamma, las más pequeñas, y las IL6, las medianas. De esta manera, si combinamos tamaño y fluorescencia, ya podemos separar 9 poblaciones diferentes de bits según el tamaño y la señal. Así que cuando hagamos nuestro sándwich con nuestra otra proteína fluorescente, simplemente podremos ir a la población que nos interese según su tamaño y fluorescencia de bit y mirar así la señal del secundario. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo la señal del interferón gamma en la población que corresponde al interferón gamma. Y esto lo haremos con todas. Ahora miramos el TNF, que está en una población de bits más pequeñas que el interferón gamma, pero con la misma fluorescencia. Y así sacamos la señal del TNF de nuestra muestra. Lo chulo de esta técnica es que podemos usar estándares, igual que lo hacíamos en el LISA. O sea que tendremos unos pocillos separados a los que les añadiremos la mezcla de nuestros diferentes estándares y haremos diluciones seriadas. Así que el estándar de cada citoquina estará en el mismo pozo. No tendremos que hacerlos uno a uno. Una consideración es que esta técnica sigue necesitando replicados para reducir la variabilidad, por eso. Así que una vez leemos nuestra placa, será igual que un ELISA normal. Sacaremos nuestra curva 4PL de regresión, pero para cada proteína. O sea, tendremos una para interferón gamma, otra para TNF, otra para IL6 y de esta manera podremos interpolar los valores y sacar las concentraciones reales de proteína. Esta técnica se lee con citómetros que tengan un módulo de placa y hasta la fecha puede leer como 30 analitos, que ya son muchos. El siguiente método de bits es el Luminex. Este tiene la gracia de que las bits son de poliestireno magnético, lo cual será útil no solo para la lectura, sino también para los pasos de lavado del protocolo. Y también tendrá 2 o más fluorocromos dentro de la bit. Así que si con uno podíamos mirar hasta 30 proteínas, imaginad las posibilidades de 2 o 3. Podemos detectar más de 100 proteínas. Sin embargo, esta técnica usa su propia máquina, no es citometría. Se basa en escanear la fluorescencia de las bits para detectarlas y luego escanear la fluorescencia del anticuerpo secundario para obtener la cantidad de proteína. Luego lo mismo, curva 4PL, interpolación y listo. Finalmente hay otro método mucho más fancy que es el OLINK o PEA, de Proximity Extension Assay. Este método usa anticuerpos que tienen acoplados oligonucleótidos de ADN con una secuencia de código de barras que nos permitirá identificar a qué proteína se ha unido. La idea aquí es usar dos anticuerpos contra la misma proteína y diseñarlos de tal forma que estén cerquitas el uno del otro. Además, diseñaremos las ondas de ADN de tal manera para que se puedan unir por complementariedad. Luego la idea es o bien amplificar estas secuencias o hacer una qPCR. O sea, solo se podrán amplificar por PCR si estas dos secuencias se han encontrado. Si el anticuerpo está solo, no se podrá hacer la PCR. Después los productos de PCR los mandaremos a secuenciar. Con esta técnica también podemos hacer qPCR para la detección, aunque es más lento. La qPCR también la tocaremos en otro bloque. Así que eso, secuenciamos los productos de PCR y tendremos los reads, o sea, el número de veces que hay esa secuencia. Y esto lo utilizaremos para cuantificar la proteína que había. Así que recapitulando, dos anticuerpos con oligos enganchados se unen a una misma proteína. Por proximidad sus secuencias de ADN se juntan. Como podemos diseñar los anticuerpos y los oligos, podemos hacer un par que vayan contra el interferón gamma y otros que vayan contra el TNF. Como los oligos y los códigos de barras son únicos para cada par de anticuerpos, cuando hagamos la PCR y la secuenciación, podemos identificar qué productos de PCR eran de TNF y cuáles eran de interferón gamma. Aquí, por ejemplo, hemos detectado 100 reads de interferón gamma y 200 de TNF. Sin embargo, al usar este tipo de lectura, este método necesita controles internos y los resultados tienen que transformarse según la variación entre muestras y la eficiencia de la PCR. Estos detalles los veremos en su momento. Pero bueno, que al final la métrica que usaremos para expresar la cantidad de proteínas son los NPX o Normalized Protein Expression y viene a ser una métrica semicuantitativa, así que no sabremos la concentración real solo si hay más o menos en cada muestra. Este método es muy potente ya que podemos diseñar los oligos que nos dé la gana y de esta manera podemos hacer miles de combinaciones. Además, al usar
métodos de secuenciación podemos detectar proteínas muy poco abundantes, lo cual es una ventaja respecto a los métodos fluorescentes. Así que entonces, ¿qué pasa al final con nuestras cantaoras? ¿Tienen diferencias en el perfil de citoquinas o no? Pues bueno, a ver, esto es un follón. Estamos mirando 40 proteínas y vemos que la mayoría no, pero algunas sí. Por ejemplo, aquí tenemos que el CXCL13 está aumentando en las cantaoras. Sin embargo, hay demasiada cosa. Primero deberíamos mirar esto con un método de reducción de dimensiones, como la PCA. Estupendo, esto ya nos queda un poquillo más limpito. Vemos que las cantaoras y los controles están bastante cerquitas, pero no es una población homogénea. Podríamos separar ambas poblaciones, lo que implica que hay algo. Hay alguna diferencia entre ambas. Tenemos un par de ideas para analizar esto, pero esto lo veremos en el próximo capítulo. Y os ha sido más o menos qué son los métodos de ELISA multiplexados y cómo los usamos en inmunología.